Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Amén. En esta serie, Vida Transformada, hoy vamos a hablar de nuestro servicio. Hay un área de nuestra vida que se llama servicio. Mi pastor dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Fuerte eso. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Pero olvida por un momento a Abraham, el Señor te ha dicho a ti, te bendeciré y serás bendición. Amén. Vivimos en una sociedad egoísta y egocentrista en la cual la gente quiere mi bendición, que mi familia esté bien, que yo esté bien económicamente, pero nunca pensamos en los demás. Pero un discípulo del Señor Jesús no puede ser así. Amén. Si alguien es así, su vida espiritual está mal o no es discípulo del Señor Jesús. Y por eso hoy el tema es, sígueme. Dile a tu vecino, dile a 7 personas que no vinieron contigo, el Señor Jesús te está mandando un texto ahora y te dice, sígueme. Mateo 4:19. Mateo 4:19. Y yo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, una versión más moderna que la Reina Valera del 60. Amén. Todos quietitos en sus sillas, listos para recibir la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Sígueme. Es respecto al servicio. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Esto es algo que Jesús le dice a Pedro y a los que están con él. Síganme, sígueme, vamos a hacerlo personal y yo haré de ti pescador de hombres. El Señor te dice en esta mañana, sígueme y voy a hacer de ti pescador de hombres. Ahora en Lucas capítulo 18, versículo 22. Lucas capítulo 18, versículo 22. Me indica cuando ya esté y si no, pues puede mirar en la pantalla. Esta sí es la Reina Valera. Y yo subrayé, esto subrayado se lo hice yo. En la pantalla encuentra subrayado algo. Jesús oyendo esto le dijo. Esto es algo que, míreme acá un momento antes de que sigamos leyendo. Esto se lo dijo al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico la semana pasada? Ok. Mire lo que en esta versión de Lucas dice, Jesús oyendo le dijo, aún te falta una cosa. Miremos el contexto. Le dice, Señor Jesús, yo te quiero seguir. Y él le dijo, no adulteres, no robes, no mientas, honra a padre y madre. Todo eso hago. Y el Señor Jesús le dice, léalo conmigo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y lea en voz alta, y ven y sígueme. Levante su Biblia y diga, esta es mi Biblia. Dios la inspiró para corregirme, para enseñarme, para instruirme, para sanarme, para bendecirme. Diga, yo creo todo lo que la Biblia dice, todas sus promesas, todos sus propósitos para mi vida y todos sus principios para vivir. Hoy estamos hablando de el servicio. Sígueme. Listen to me, people. Listen. No se distraigan. La semana pasada yo conté
parte de nuestro testimonio cuando el Señor nos alcanzó. Y mi esposa y yo inmediatamente comenzamos a hacer algo. Conté lo que comenzamos a hacer en el área financiera, sin que nos hubieran enseñado mucho del principio de dar. Inmediatamente que nos convertimos, nosotros contribuíamos en la iglesia donde nacimos de nuevo con nuestros diezmos. Pero además de eso, un día en la televisión vimos un comercial de World Vision, una organización, todos la deben conocer, que ayuda a niños en las naciones de la tierra. Y recién convertidos y sin estar en una buena condición económica, vimos cómo ayudaban niños e inmediatamente llamamos a ese número 800 y comenzamos a patrocinar un niño de World Vision. Recién convertiditos. Además de eso, otro día vimos algo que se llamaba el Club 700, de hecho era en inglés, 700 Club, y vimos cosas que ellos hacían y como ellos también hacían una apelación a los creyentes para ofrendar mensualmente, y nos registramos y comenzamos a dar mensualmente una cuota para ese ministerio, porque creíamos en lo que ellos estaban haciendo en ese tiempo, y todavía creemos en lo que están haciendo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias a Dios. Y en lo que acabamos de leer, algo importante, porque una persona que se convierte de verdad, una persona que se convierte de verdad, no tiene problema con eso y sabe que no le tienen que enseñar mucho. Después, más adelante, comenzamos a aprender y a recibir revelación y dijimos, qué bueno que lo estamos haciendo, y hemos crecido en eso. Pero de igual manera fue en el servicio. Recién convertidos, mi esposa y yo comenzamos a preparar unos tratados, compramos papel de colores, teníamos una máquina de escribir, en inglés es el typewriter, algunos dicen la maquinilla. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes están muy jóvenes para acordarse. Ok. Y comenzamos con mi esposa a escribir versículos y 4 cosas que escribimos. Dios te ama, necesitas salvación y punto número 1 les decíamos, arrepiéntete, cree en Jesucristo. No recuerdo cuál era el tercero, ya se me olvidó. Y el cuarto era, haz esta oración, porque si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Amén. Y cortábamos los trataditos, hacíamos como 4 por hoja, o no sé si era 4 o 2, y los doblábamos, papel de colores, y nos íbamos frente a la iglesia católica en el pueblo donde vivíamos, y nos parábamos, sabíamos a qué horas era la misa, y nos parábamos ahí afuera, y tan pronto la gente comenzaba a salir de la misa, comenzábamos a darles tratados, Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. Nadie nos había entrenado para predicar el evangelio, pero ya estábamos haciendo eso. Hoy en día cuando yo lo pienso digo, wow, qué ridículo. Pero qué bueno, qué bueno. Porque cuando uno ama al Señor y cuando uno se convirtió de verdad, a uno no le importa hacer el ridículo. Amén. Dile a tu vecino, eso es locura. Y es locura de Dios. Un día, un domingo de esos, salió una monja. ¿Y qué están ustedes haciendo? Y agarró, nos rapó uno de esos papeles y miró y entró corriendo y dijo, voy a llamar al padre. Y entró por allá y mientras lo entraba nosotros salimos corriendo. Esa fue la primera vez que aprendimos que cuando tú predicas el evangelio vas a ser perseguido, dijo Jesús. Porque nos insultó. No, en serio. No sé qué clase de evangelio, porque algunos ya vinieron aquí predicados y hasta los habían formado en alguna iglesia, pero nunca les dijeron lo que Jesucristo dijo. Cuando ustedes crean en mí y comiencen a seguirme de verdad, a ustedes los van a perseguir, los van a insultar, los van a vituperar. Si no te han vituperado últimamente, significa que no estás siguiendo al Señor Jesús correctamente. Pero el Señor Jesús te dice esta mañana, ven y sígueme. Entonces aquí algo interesante, salvación, diga conmigo salvación. Usted no podrá, porque aquí viene algo que quiero mostrarle, y es que Pedro está pescando toda la noche, no encuentra nada, llega al otro día a la orilla, Jesús está predicando y hay 2 barcas, la de Pedro y otra. El Señor escoge la barca de Pedro. Y le dice, déjame subir ahí porque desde ahí voy a predicar. Él escogió la barca de Pedro. Escogió. ¿Le habla algo a usted? Escogió.
escogió. Escogió. Sí, eso es tremendo porque a veces tenemos una teología, cuando yo encontré al Señor, como que el Señor estaba perdido. Diga conmigo, el perdido era yo y Él me encontró a mí. Algunos sí, cuando yo encontré al Señor y yo escogí seguirlo. No, Él te buscó, te encontró porque Él te había escogido. Y eso dice la Biblia. Dice, ustedes no me han escogido, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan obras como las mías y aún mayores que las mías. Usted no lo escogió. Entonces escogió a Pedro, escogió la barca de Pedro, déjame subir ahí. Y comenzó a predicar y después le dijo, ¿sabes qué? Boga mar adentro y echa la red. Y él, no sabe de pesca, estuvimos toda la noche, de día no se pesca, hay mucha gente, hay mucho ruido, bla, bla, bla. Pero él dice, yo no creo en esto, estuvimos pescando toda la noche, esto es loco. Bueno, está bien. Más en tu palabra, yo no sé, yo creo lo que tú me estás diciendo, en tu palabra yo echo la red y hubo una gran pesca, ustedes conocen la historia. Después de eso ellos se aterraron, wow, él cayó de rodillas, Señor, humilde, no dijo, Señor Jesús, si ves que soy pescador profesional, me dijiste que echara la red, pero con mi astucia, sobró peces para darle a otros, se rompieron las redes, no, él se humilló. Todo lo bueno que tú hayas hecho para Dios no es por tu astucia, ni porque eres muy bueno, ni porque tienes muchos dones, ni yo tampoco. Hello. Sino por la gracia de Dios. Y él se humilló y dijo, Señor, tremendo esto. Apártate de mí porque yo soy pecador. Y esto que tú has hecho es tremendo. Y el Señor le dijo, eso no es nada. Lo que viene es mejor. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y dice que inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente, comenzaron a seguirle. Entonces, esta mañana el Señor te está diciendo, sígueme. ¿Por qué tú seguirías al Señor? Esa es la pregunta. ¿Por qué tú lo seguirías? El Señor te dice, sígueme, ok, te voy a seguir, pero ¿por qué te voy a seguir? Y yo sé, no espiritualicen tanto, porque a veces seguimos al Señor por la bendición. Yo lo sigo para que sane mi matrimonio, yo lo sigo para que sane mi alma, yo lo sigo para que sane a mi familia, yo lo sigo para que sane mi cuerpo, yo lo sigo para que me saque de la ruina, yo lo sigo para esto, yo lo sigo para lo otro. Y son las razones equivocadas para seguir al Señor. Pedro no tenía una de esas razones, él estaba muy bien, él era un hombre de negocios. Hay comentaristas que presentan a Pedro y a Juan, a los pescadores, como esos pescadores no tenían nada. No, es mentira, ellos tenían barco, ellos tenían redes, ellos tenían una industria. No eran los más ricos, pero a ellos no les faltaba nada. Y dice, inmediatamente ellos dejaron las redes, dejaron los botes, dejaron todo y no había una agenda escondida. Y dice, ven, sígueme porque voy a hacer de ti. Ese voy a hacer de ti significa te voy a discipular. Porque una vez que somos salvos, necesitamos crecer. Yo todavía estoy creciendo y el Señor todavía me está discipulando. Hay gente que hacen el curso y esto y lo otro, o estuvieron ciertos años en alguna iglesia y llegan ya como que no necesitan nada. Yo ya me discipulé. Pues tengo noticias para ti, yo todavía no he terminado de discipularme porque es un proceso de toda la vida. Y lo que Él quiere es, Él dijo, ven y sígueme, es, voy a hacer de ti un discípulo. Diga conmigo, discípulo. Pero a veces conocemos muchas palabras de la Biblia, muchas palabras cristianas y no sabemos lo que significa. ¿Qué significa discípulo? Porque el Señor no tiene simplemente gente convertida, no tiene gente que dicen que son cristianos, porque de hecho la palabra discípulo aparece más de 250 y tantas veces y la palabra cristiano solo aparece 3 en la Biblia. Si aparece 258 veces discípulo y 3 cristianos, ¿tú qué quieres ser? ¿Discípulo o cristiano? Eso es poderoso, hermano. Y yo sé que a alguno esto le molesta, y qué bueno que le molesta, porque entonces tiene que revisar su teología, su doctrina y mirar, ¿soy un cristiano o soy un discípulo? Porque hoy en día todo el mundo se llama cristiano.
Aún gente con doctrina falsa que usa la Biblia dice que son cristianos. Pero otra cosa es el discípulo de Jesús. Y una manera sencilla de definir la palabra discípulo es seguidor de Jesucristo. Si tú eres un discípulo de Él, ¿te conviertes en un qué? Seguidor. Pero antes de que vayamos a esto, muchas veces yo he predicado durante la historia de la iglesia y mi historia de predicador y de pastor, he predicado en otros lugares, acerca de que servir a Dios no es una opción. Es un mandamiento que Dios nos da y por su gracia nos permite servirlo. Dile a tu vecino, servir no es una carga, servir es un gran privilegio. Él escogió a Pedro para convertirlo en un servidor de Él. Pero no podría ser servidor si no estaba siguiéndolo. Él tendría que seguirlo y aprender de Él para un día entonces poder servir. Y lo principal, ojo a esto, lo principal, porque a veces la gente tiene una idea de servicio. ¡Oh! Me gusta cómo se visten los sugieres, esa pañoleta, dice una hermana, esa pañoleta que tienen hoy las hermanas, yo quisiera tener una de esas y servir y pararme ahí. Y es solamente por la goma de la pañoleta. Esa camisita verde aguacate que tenían hoy los músicos, uy, yo quiero tener una de esas y pararme allá y yo quiero una camisita de esas verdes y pararme allá y que me vean cantando o si toca un instrumento tocando. Y creemos que eso es servir. Pero yo quiero decirte algo. El Señor dijo, servir es cuando tú te conviertes en pescador de hombres. Amén. Pastor, y entonces lo que hacemos aquí en la iglesia no es ver, sí, ese es un servir, pero ese es un servir que nos ayuda a nosotros como iglesia a seguir adelante, a fortalecernos para ir y hacer discípulos. El verdadero servicio está en hacer discípulos. El verdadero servicio a Jesucristo está en ser pescador de hombres y hacer discípulos. El verdadero servicio al Señor Jesucristo está en ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Amén. Ese es el verdadero servicio. Discípulo de la milla extra. Diga conmigo, discípulo de la milla extra. ¿Qué es en esta iglesia un discípulo de la milla extra? Es una persona que fuera del templo, es lo primero que hace. Lo primero que hace no es dentro del templo, sino fuera del templo, fuera del edificio donde se reúne la iglesia. Está haciendo algo para el Señor Jesús y que la iglesia crezca. Líder de una casa de esperanza, él discipula gente, él evangeliza, él hace todas esas cosas. Pero además de todo lo que hace afuera, visita gente, visita enfermos, visita hogares rotos, visita familias que están en problemas y en situaciones. Pero además de lo que hace fuera del templo, dentro de la iglesia también desempeña un rol de músico, de ujier, de maestro de niños, lo que sea. Ese se llama un discípulo de la milla extra. Y aquí en la iglesia hay algunos. Digo algunos porque todos deberíamos ser discípulos de la milla extra. Pónganse de pie los discípulos de la milla extra que están aquí presentes en esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Pastora, póngase de pie. Usted es más que milla extra. Dele gracias a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces nosotros debemos servir al Señor? ¿Por qué habría de seguirlo? Porque seguirlo implica formarme para servirlo. Ahora, como hay motivaciones equívocas para servir al Señor, algunos lo hacen porque quieren llenar un vacío. Para sentirme que soy alguien. Y a veces no es algo directo, es algo que sucede. Sí, yo quiero tener ese uniforme porque así me voy a sentir que soy alguien. O sea que cuando te quitas el uniforme ya no eres nadie. Porque no has tomado tu identidad de hijo de Dios y de seguidor de Jesucristo, de discípulo del Señor. Y estamos tratando de llenar vacíos emocionales a través de hacer algo para sentirnos bien. Esa es una motivación equivocada porque no estás sirviendo al Señor para el Señor, sino para ti mismo. Para ser reconocido, para ser una persona que le agrada a los demás, etcétera, etcétera. Otra razón podría ser porque quiero tener mi mente ocupada, tengo muchos problemas y si mantengo en el trabajo y la iglesia, eso es otra motivación equivocada. Y cada uno podría tener una razón por la cual sirve al Señor, pero que es una razón equivocada. Y Dios dice, está bien que hagas todo eso. De todas maneras lo haces y la iglesia está siendo bendecida, pero yo no estoy recibiendo eso como que tú me estás sirviendo.
Y sabe que casi la mayoría de la gente comienzan con la motivación equivocada, pero en el camino Dios los endereza o nos endereza. Dile a tu vecino, muchos hemos comenzado con la motivación equivocada y en el camino el Señor nos ha enderezado. Es decir, nos sanó y ya hoy en día esas personas no sirven por esa motivación con la cual comenzaron a servir. Ahora saben que es para Dios, por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios y a la gente. Ya cambia el asunto. Sí, porque de pronto a alguien se le metió en la cabeza ahorita y dijo, ay, pues entonces voy a renunciar porque yo estoy ahí porque... No renuncie, deje que Dios lo enderece y Dios lo está enderezando en el día de hoy. Amén. Ahora, pienso yo, entonces aquí viene algo interesante. Y entonces creemos que servir es hacer algo en la iglesia y lo hacemos para llenar ese vacío. Pero una cosa que se ve en todas las iglesias, incluyendo en esta, aunque tratamos de que en esta se crezca en eso, es que la mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos, la mayoría de discípulos del Señor Jesucristo no hacen discípulos, no son pescadores de hombres. Y la pregunta es, ¿por qué no el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, hacen discípulos? Los seguidores de Cristo, ¿por qué no hacen discípulos? Y hay muchas razones, y ahora vamos a hablar de algunas razones que hay que romper. Porque si usted está aquí es porque alguien le predicó el evangelio, Dios usó a alguien, y alguien en esta iglesia lo ha discipulado, lo ha estado discipulando, le ha dado de su tiempo, le ha dado de lo que él ha aprendido, lo ha visitado, ha orado con usted. Y si usted todavía no ha pasado por eso, pues levante la mano, le vamos a asignar a alguien porque ese es el propósito aquí. Diga conmigo, hacer discípulos. Hacer discípulos. Es predicarle el evangelio a alguien y mirarle sus necesidades espirituales, emocionales, familiares y demás, y comenzar a enseñarle el evangelio, ayudarlo a que entre en Dios, a que se compenetre con Dios, a que crezca en su relación personal, a que reciba la restauración que Dios le ha prometido, y entonces cuando él ya está en buena condición, haga lo mismo con otros. Dile a tu vecino, hay mucha gente allá afuera, llenos de problemas, de soledad, de ansiedad, de depresión, de pobreza. Y nosotros estamos llamados a ayudarlos con el evangelio de Jesucristo. Entonces la gente tiene disculpas, no, yo no tengo tiempo, no, yo tengo hijos pequeños, bla, 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 bla. Disculpas, disculpas, disculpas. Porque en ninguna parte dice... Vayan y hagan discípulos. Si no tiene niños pequeños, si no está muy ocupado, si no tiene un negocio. ¿Te imaginas la lista de excepciones? No cabría en la Biblia. Él dijo, vayan y hagan discípulos. No, pero todos. De todas las naciones. Predíquenle el evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles y enséñenles y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, lo cual cambiará la vida de ellos. Aleluya, los hará mejor, los hará vivir mejor, vivir la vida abundante, la vida que yo prometí. Y yo estaré con ustedes. Y cuando ellos lo hayan hecho, también que ellos hagan lo mismo con otros. Vivimos en una sociedad egoísta, en la cual es yo, lo mío y para mí, me, myself and I. Eso es lo que te promueve la sociedad a través de la televisión, de los productos, de los comerciales. Es una presión fuerte, o sea, yo, lo mío, para mí. Y por eso en esta parte del hemisferio, la gente muy egoísta y los cristianos todavía muy egoístas, no les importa a los demás. Amén. Entonces esas son razones. Pero había una hermana que venía, iba, sirvió, después falló, se le quitó del servicio, todo eso. Y un día vino a visitar, ya no está aquí, un día vino a visitar. Y cuando estaba visitando dijo, yo vine otra vez. Y otra vez el pastor predicó sobre que tenemos que servir. Habrá alguien esta mañana que dice, ya va a predicar otra vez de que tenemos que servir. Dile a tu vecino, el pastor te está hablando las palabras del Señor Jesús, lo que dice la Biblia. Si yo no te hablo lo que dice la Biblia, pues entonces mejor no vengas. Porque solo la verdad de Dios te hará libre en todas las áreas de tu vida. Entonces me di cuenta que mucha gente en la iglesia se incomoda cuando hablo de dar o de servir.
Y de hecho, cuando uno se convierte, diga conmigo conversión, uno se vuelve una persona generosa. La generosidad comienza con las posesiones materiales y el dinero, pero la generosidad continúa con nuestro tiempo, nuestros talentos, darlos para la... Uy, hermano. Dile a tu vecino, procura desarrollar por la gracia de Dios, ser una persona muy generosa. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.